Importante el deporte, importante bajar de peso e importante la dieta. No una dieta estricta, pero sí unos hábitos dirigidos a controlar esa resistencia a la insulina o esos picos de insulina. Control del hidrato de carbono, fundamental. No tenemos por qué hacer que una mujer esté en cetosis, evidentemente, pero sí que hay que controlar el hidrato de carbono, que principalmente en el caso de las chicas que hacéis fitness, y cada vez por desgracia me encuentro más chicas competidoras o chicas que quieren conseguir un porcentaje de grasa bajo, y estos problemas a nivel ovárico están impidiendo constantemente que lleguen a sus expectativas. Pues bueno, principalmente el hidrato de carbono lo introduciríamos los días de entrenamiento, evidentemente, y cercanos al periodo del entrenamiento pre-intra-post, como normalmente cada vez se aboga más dentro del fitness. Dentro del hidrato de carbono que se debería utilizar, debemos abogar por el índice glucémico bajo y medio. Una mujer debe consumir alta cantidad de hortalizas, de verduras, de caldos, de cremas, por la cantidad de minerales que son fundamentales para el control metabólico y enzimático del ovario poliquístico. El hidrato de carbono, cuando se requiere una carga, debe ser de medio índice glucémico, como la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, el mijo, muy bueno para las mujeres y sobre todo con retención de líquidos y problemas vasculares, porque aporta un tono en las venas para evitar la retención de líquido a nivel de las piernas. ¿Vale? Entonces, en este caso, en cuanto al hidrato de carbono, tenemos que intentar evitar todo alto índice glucémico, todas las harinas refinadas, arroz blanco, pasta blanca, zumos, bebidas industriales, pizzas, hamburguesas industriales, todo aquello que ocasione que el páncreas tenga que liberar insulina va a generar que ese exceso de insulina evidentemente esté constantemente afectando al receptor ovárico y que se produzcan oleadas de testosterona los días posteriores. Debemos de tener un alto, en el caso de que sea deportista, un contenido adecuado de proteínas, entre 0,8 y 1,2 gramos por kilo al día. Sí que me gusta, ya sabéis, en las mujeres, que en determinadas ocasiones, 1 o 2 días a la semana, podamos eliminar la proteína animal y podamos realizar un consumo de proteína vegetal en forma de cereales, legumbres, semillas, frutos secos. La grasa, fundamental para toda mujer con ovario poliquístico. Por desgracia, si ya con un ovario poliquístico existen problemas de ovulación, existen problemas de bajada menstrual, existen problemas de fertilidad, existen problemas de subida de prolactina, si encima sois mujeres que competís, que queréis tener un estado de forma cardiovascular o estético con un porcentaje de grasa muy bajo, estáis ocasionando en muchísimas ocasiones que el organismo aún se revele más y aún produzca más elevaciones de prolactina, alteraciones de tiroides, y podéis producir un caos metabólico hormonal que luego cuesta muchísimo de revertir y que, por desgracia, cuando vais al ginecólogo, la única alternativa que se os da es, bueno, toma el anticonceptivo y así se te va a regular el ciclo hormonal. No se regula, lo regulamos externamente, o estamos haciendo que artificialmente cada 28 días os baje la regla, pero hay que ir más allá. Entonces, más allá también del consumo del hidrato de carbono de forma controlada, con el control del índice glucémico, tenéis que realizar un alto consumo de grasas insaturadas, frutos secos, semillas de lino, importantísimo. El lino para mí es quizá la grasa más importante en el ovario poliquístico. Al menos me gustaría que podáis llegar a unos 30 gramos de aceite de lino. Existe una versión del aceite de lino que no se oxida, para que lo sepáis, que es el aceite de camelina. Entonces, llegando a unos 30 mililitros al día, se suele regular bastante y se produce una desinflamación de la zona del ovario inflamada. ¿Vale? Pues bueno, pescado azul, muy importante, las semillas, los frutos secos, el aguacate, alguna yema tenéis que tomar, porque el colesterol es importantísimo para esa nueva formación de estrógenos que vamos a intentar conseguir. Entonces, no os olvidéis, chicas, a pesar de que queráis bajar de grasa, a pesar de que queráis estar en forma, de también ingerir una alta cantidad de grasa. El aceite de coco, por ejemplo, que es rico en triglicéridos de cadena media y que no os va a producir un acúmulo de grasa interno. En cuanto a los micronutrientes, muy importante los minerales, fundamentales, porque la sensibilidad a la insulina depende del cromo, del magnesio, del manganeso, del vanadio, del zinc,
Depende de muchísima cantidad de minerales, de ahí la importancia de que consumáis muchísimas hortalizas, de que consumáis muchísimos, por ejemplo, frutos rojos, polifenoles, todo lo que tenga alta carga mineral, ¿vale? Os va a permitir una mayor sensibilidad a la insulina. Entonces, incluso suplementos de agua de mar, electrolitos, ¿vale? Es importantísimo que tengáis una buena adquisición de micronutrientes en forma de minerales, y en cuanto a vitaminas, fundamental un complejo B, en caso de que tengáis un ovario poliquístico y queráis de esta forma natural poco a poco empezar a revertirlo. Si estáis teniendo efectos secundarios hormonales, es muy importante en el ovario poliquístico que reguléis el hígado, porque el hígado es el que periféricamente permite eliminar el exceso de hormonas. Por eso, por ejemplo, cuando una mujer tiene una intoxicación hepática, una hepatitis, una inflamación hepática alargada en el tiempo, generalmente tienden a tener un exceso de estrógenos circulantes que acaba periféricamente produciendo fibroadenomas, alteraciones en la mama, subidas y bajadas, quistes, incluso en el peor de los casos cáncer de mama. Entonces, para todas aquellas de vosotras que lleváis muchos años sufriendo todo este exceso de hormonas con todos estos síntomas, os recomiendo que podáis tomar, por ejemplo, acetilcisteína entre 600 y 1000 miligramos al día, vitamina B12, que también va a ser un gran detoxificante, por épocas cardomariano, pero es importante la detoxificación hepática para que el hígado permita un filtro y una eliminación de ese exceso de estrógenos, en especial la estrona, que es la que os podría producir alteraciones a nivel de la mama y del cuello uterino. Suplementos, fundamental mejorar la sensibilidad a la insulina. Estamos hablando de que si existe un exceso de testosterona y existen síntomas muy acusados, podéis tomar el anticonceptivo, no estoy en contra de ellos, y yo si veo el caso muy agudo, soy el primero que lo receta, pero os estoy enseñando qué tipo de deporte, qué tipo de hidrato de carbono, de grasas, qué tipo de suplementos, qué tipo de minerales debéis de tomar, y todo va dirigido a mejorar esa sensibilidad a la insulina. En cuanto a suplementos específicos, un regulador hormonal bastante beneficioso y que permite que vayan bajando poco a poco la testosterona es el Agnus Castus, ya os he hablado en muchas ocasiones. Es un suplemento muy beneficioso a la hora de permitir que muchas mujeres que están con una menorrea y no les está bajando el ciclo menstrual, forcemos a que se produzca una descamación y se reinicie el ciclo hormonal. Entonces el Agnus Castus en unas dosis variables de 400 miligramos 2-3 veces al día, o una dosis de 1000 miligramos por la noche os puede venir muy bien. Show Palmetto, aunque generalmente lo damos para los hombres para limitar la hiperplasia de próstata o los problemas de prostatitis o alteración en la próstata, en las mujeres con ovario poliquístico funciona muy bien como inhibidor de la alfa-reductasa, que es una enzima que facilita que no se produzca la elevación de la dehidrotestosterona, que es la fracción más activa de la testosterona y que es la que ocasiona el acné y en especial la caída del cabello. Entonces el Show Palmetto es una planta, normalmente tomando 500-1000 miligramos, puede inhibir bastante la androgenización y todos los efectos virilizantes que puede producir este exceso de testosterona. Si vamos a intentar mejorar la sensibilidad a la insulina, evidentemente tenemos otra serie de suplementos muy beneficiosos, como puede ser el ácido alfa-lipoico, en unas dosis de 400, de 600 miligramos, el picolinato de cromo, 400, 600 microgramos, también nos pueden aportar bastante. Canela en polvo, me gusta que las mujeres, pues bueno, además por el efecto un poquito también saborizante, os puede beneficiar bastante porque la canela mejora la sensibilidad a la insulina, al igual que el vinagre de sidra. Y en el caso de que incluso queráis abordar de forma química la mejoría de la sensibilidad a la insulina y todo esto no os esté funcionando y no os esté mejorando, podréis abordar, ir a un médico, nunca lo hagáis por vuestra cuenta, y antes que tomar anticonceptivo también podéis probar con la metformina. La metformina es un fármaco sensibilizante a la insulina, mejora la sensibilidad de los receptores periféricos musculares a la insulina.
existen más de 40-50 años de experiencia con la metformina para los pacientes diabéticos tipo 2. Por este vínculo con la resistencia a la insulina y con la diabetes tipo 2 en mujeres con ovario poliquístico se ha observado que, por ejemplo, un año previo al intento de quedarse embarazada una mujer con ovario poliquístico mejora muchísimo los índices de fertilidad, baja muchísimo la incidencia de abortos, permite que se reinicie de nuevo la ovulación, que bajen los niveles de testosterona, simplemente porque evidentemente al mejorar tanto la sensibilidad a la insulina, cada vez que la mujer sigue consumiendo hidrato de carbono o el páncreas libera insulina, esa insulina va donde tiene que ir o donde esperamos que vaya, que es al interior o acoplarse a los receptores musculares antes que hiperactivar los receptores ováricos. Fundamental, y existe muchísimo vínculo ya contrastado donde un desequilibrio en la microbiota, que es la flora y las bacterias intestinales que todos tenemos, puede generar cierto vínculo también con la resistencia a la insulina. El consumo de antibióticos, muchas de vosotras tomáis antibióticos por infecciones de orina recurrentes, la ingesta de corticoides, de alcohol, la falta de probióticos dentro de la alimentación y de prebióticos, la falta de fibra, etc. El consumo de gluten puede generar alteraciones a nivel de la flora intestinal y alteraciones de determinadas bacterias que están vinculadas al mejor control de la glucosa y a la mejoría de la sensibilidad a la insulina. Entonces ese sería, digamos, otro factor, porque estamos hablando de que el síndrome de ovario poliquístico, aunque tenga un vínculo con la resistencia a la insulina, es multifactorial y tiene un síndrome que da muchísimos síntomas. Entonces tenemos que abordarlo con todas estas áreas. Con el ejercicio muscular, principalmente recordad la mejoría de la masa muscular, el control dietético con el control de los hidratos de carbono, recurriendo principalmente al índice glucémico bajo y medio, control de proteínas y de grasas, fundamental, recordad el lino, determinados suplementos, como todos los que os he hablado, que vayan dirigidos a la mejoría de la sensibilidad a la insulina. Y como siempre incido, todas aquellas de vosotras que estéis sufriendo todos estos síntomas, que estéis alteradas, que estéis nerviosas, que no os baja el periodo y eso evidentemente os genera mucho estrés, os genera retención de líquidos, tranquilidad y haceros cargo de vuestra propia situación y no caigáis en más nerviosismo que aún genera más alteraciones endocrinas en vuestro organismo.